¿Ya lo tienes por ahí? Como para que me lo Ya, comparta. sí. Si me lo De hecho, compartes. quieres entrar a mi te lo paso, te lo comparto entonces. O te busco, si quieres, te busco, ¿eh? No, No, ¿me lo compartes? Para sí, buscarlo aquí. Ok, ahí te va. De dale. hecho, ya estamos en vivo, ¿eh? Sí, 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 hay que, nos perdonen un poquito por la demora, pero estamos preparando todo. ¿Listo? Ya, Ahí estamos, Abel. ya estamos por ahí. A ver, quiero transmitir desde el mío para que mis cuates me vean también. Entrale. Ahí va, ya Yo estoy preferiría que compartiendo. no me viera nadie, güey. No, no te vas a escapar, Pablo, de todos modos, de que te digan cosas. Ahí va, ahí va. Estoy en grupo, aquí mero. Parece que ya yo también ya estoy transmitiendo. Sí, ya. A la hora que tú digas, Abel, No, yo estoy listo, Pablo. Tú dirás, tú también veo ahí que me des el visto bueno y empezamos. adelante, adelante. Bueno, ya tenemos a gente escuchando, ya tenemos gente que ahí que nos está escuchando. No sé si... Los 5 de la vez pasada. 5 de la vez pasada. Un saludo a los 5, ¿no? Pero por ahí tú alcanzas a ver quiénes son, no. Ahorita Para te, saludarlos, digo, te comento a ver si hay por ahí algún conocido. que nos saluden ahí, que nos dejen algún comentario para estarlos. Pero bueno, yo ya vi por ahí algunos que le dieron like a la Bueno, pues transmisión. tenemos al buen Hugo. A ¿Sí Hugo lo Martínez, conoces? un maciosare, Ándale, un, un bueno. ¿Empezamos, Pablo? ¿Le damos o qué? adelante, dale. Bueno, pues entonces me toca a mí ahora jugarle al otro lado. Pablo, buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo lo que quedó pendiente la semana pasada en torno a la cuestión del fútbol, del deporte, ¿no? De, como uno de varias actividades de recreo que surgieron o se pusieron en boga a partir del siglo XIX. La semana pasada platicábamos un poco de cómo la transformación de la sociedad a partir de la revolución industrial va a transformar muchas costumbres, va a transformar la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que decíamos era que van a surgir nuevas formas de esparcimiento, nuevas formas de diversión, ¿no? Nuevas formas de esparcimiento, de diversión, y entre ellas, alguna por ahí se escucha un ruidito, Pablo, no, ajá, ajá. Algunas de esas formas de esparcimiento pues van a ser el fútbol, va a surgir el béisbol también, todos los deportes modernos que conocemos en la actualidad van a vivir un auge, ¿no? Y algunos otros se van a transformar. Me parece que un ejemplo claro de alguno que también se transforma en la tauromaquia, ¿no? Ya tendremos tiempo de abordar la cuestión, pero la tauromaquia va a vivir una transformación en el mundo, bueno, y en el caso del mundo hispánico, va a ser muy singular también estas formas de representar el arte o lo que sea, ¿no? La tauromaquia. Te, En esa te estás surge, metiendo en camisa de 11 varas, mi Abel. sí, por eso, por eso no quise ahondar. Ya después lo podemos trabajar en torno nada más a lo que pasó acá en nuestro Bajío. Pero bueno, esto de la transformación de las formas de esparcimiento y de recreo, pues nos arrojó un fenómeno muy interesante, ¿no? El fenómeno del fútbol, una actividad, un deporte surgido en Inglaterra, donde había surgido, o por lo menos donde había tenido mayor auge también la revolución industrial, donde la revolución industrial había transformado la forma de vivir de los seres humanos que se aglutinaban en las grandes ciudades que se estaban
que estaban en crecimiento. Y entonces la cuestión de la semana pasada era que yo comentaba que el deporte del fútbol es en su origen un deporte burgués, ¿no? Es un deporte que pusieron en boga las personas que tenían dinero, ¿no? No eran, de alguna manera el deporte lo pusieron de moda las personas que estaban accediendo a los medios de producción, que estaban accediendo al capital y que compartían, claro, en alguna medida, estas formas de diversión, ¿no? Entonces, después las personas de estratos más bajos, adoptaron estas formas de diversión, de esparcimiento, y así es como tenemos un deporte de las masas. Pero esto se da en la transición del siglo XIX al siglo XX, y en el caso de México nosotros vamos a tener, iniciando el siglo XX, vamos a tener también un poco la llegada del fútbol. Pablo, Sí, sí, sí. la semana pasada me A ver, decías, no. bueno, lo que pasa es que hoy noto un poquito de un poco distinta tu declaración. Ah, ¿A qué voy? Que comentabas que era un deporte, que el fútbol era una expresión burguesa, ¿no? Entonces no hacías como esa distinción en el tiempo, ¿no? Hoy te remites a los orígenes del fútbol indudablemente son burgueses, ¿no? Porque si nos remitimos a ese entonces y, en, y observamos los ámbitos en donde surge, bueno, pues nos encontramos que surge en las universidades. Estamos hablando entonces de que, como tú ya bien mencionabas, tenemos elementos claves en esta historia, ¿no? Uno de ellos es la revolución industrial, ¿sí? Todos los desarrollos económicos y sociales que trajo este fenómeno histórico, ¿sí? De alguna manera se impacta en otro fenómeno social como es el de la educación. No podemos ver a las universidades del siglo XIX, no las podemos ver de la misma manera como a las universidades de otro siglo, no sé si me explique, ¿no? sí, Entonces, claro. de pronto en el siglo XIX, las universidades en Europa, pero bueno, particularmente en Inglaterra, empezaban a tener esta necesidad de crearse una identidad propia a partir de diferentes elementos, ¿no? Y uno de los elementos que, que cobran importancia, pues es el de las actividades lúdicas, ¿no? Uh -huh. Son muchas las que podemos mencionar, pero en el ámbito deportivo, pues se empieza a desarrollar algo que posteriormente vamos a conocer como fútbol. Y efectivamente, pues eran jóvenes de talante burgués, porque pues sabemos que en ese entonces el acceso a la educación superior pues estaba reservado para personas de clase social pues muy, muy definida, ¿no? Si acaso por ahí de pronto entraban personas de clase media, pero pues era raro que así sucediera. Uh -huh. Entonces, sí, ahí, en esa parte sí coincido contigo, ¿no? Que es una expresión meramente burguesa. Eh, pero bueno, su, su evolución lo ha llevado a que empecemos a observar el fenómeno, el fenómeno de fútbol de maneras distintas, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que ya mencionaste tú la parte de la revolución industrial, ya también yo lo remarqué un poquito, pero también tenemos que considerar el hecho de que todo lo que derivó en torno a esta revolución industrial nos genera una, eh, no sé cómo mencionarlo, por parte de los países europeos
más pujantes en el siglo IX, una expansión económica, ¿no? Y una expansión incluso colonial, ¿sí? Entonces, de pronto, en países como los países latinoamericanos, necesitábamos también vivir todo el progreso industrial que ya estaba muy desarrollado en Europa, ¿no? Y esos jóvenes que en principio eran universitarios y que se habían preparado bajo ciertos conceptos de industrialización, de colonización, si quieres, pues son los que empiezan a llegar a países distintos de los europeos y traen con ellos pues la expresión deportiva que hoy conocemos como fútbol. ¿Sí? A ver, Pablo, entonces, nos estás diciendo no. que en el caso de América llega ya entrado el siglo XX, ¿no? Y bueno, y eso nos dará pie a platicar lo que habíamos comentado de cómo llega a México, ¿no? La semana pasada platicábamos un poco, bueno, yo comentaba esto de que son precisamente estos lugares, ojo, comerciales, regresando un poco a la transformación de finales del siglo XIX con el cambio en el sistema financiero, con de alguna manera la apropiación del nuevo sistema mundial de parte de los ingleses, y es precisamente las ciudades más industrializadas en México las que van a tener estos primeros equipos de fútbol. Platícanos de eso, Pablo. Sí, sí, por supuesto. Mira, según datos, no fue en el siglo XX cuando llega el fútbol a México. Hay varias informaciones que nos invitan a instalar no el origen, sino la práctica de fútbol en México, incluso en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ¿no? Bien sabemos que hay varias localidades en nuestro país que se jactan de ser la cuna del fútbol nacional. Háblese de Orizaba, Veracruz, háblese de, se llama, ¿qué del San, este lugar en Pachuca, se me fue el nombre, permíteme, por aquí Monte. Lo tengo, Real del Monte en el estado de Hidalgo. También hay algunos datos de partidos jugados a finales del siglo XIX en lo que hoy es el Estado de México, la zona de Catepec. Y bueno, incluso en algunas lecturas que he hecho, se habla de que en las universidades, bueno, no universidades, escuelas de filiación marista o jesuita, los curas que alguna vez, bueno, que habían viajado, curas mexicanos que habían viajado al extranjero o curas extranjeros que habían venido a dar clases a estas escuelas, ya habían traído con ellos la práctica del fútbol. Todo esto en el siglo XIX, ¿no? Entonces, si te fijas, el fútbol llega a nuestro país fundamentalmente gracias a la educación. Si nos apegamos a esta idea de que llega por los curas educadores, maristas o jesuitas, y también llega por la idea de progreso industrial, ¿no? Porque los obreros, principalmente ingleses, llegaban a tratar de desarrollar la industria textil, principalmente la industria minera, y en sus ratos de ocio, pues practicaban el fútbol. No hay que ser tan categóricos en que solo se practicaba el fútbol en aquel entonces, ¿no? Porque los primeros esbozos de clubes en México todavía traían el nombre de cricket,
club de cricket X, ¿no? Entonces, el cricket era también una de las actividades que se practicaban en la región del Reino, en las diferentes regiones del Reino Unido, y que de alguna manera, me imagino que llegan a México, pero el fútbol siempre ofreció grandes facilidades para su práctica, ¿no? El hecho de que se necesite solo una pelota, el que se necesite un espacio abierto, eso facilitó mucho su práctica, ¿no? A diferencia de otros deportes, como puede ser el cricket y como puede ser el béisbol, que también ya tenía presencia en nuestro país entonces. Pablo, pero y parte tiene que ver con la discusión de la semana pasada. Yo ya estoy recordando que lo que te brincó fue que yo comentaba que no era necesariamente una actividad de obreros, puesto que las personas, o sea, seguramente son las personas que tienen la posibilidad de gastar la energía de estas formas, ¿no? Que llegarían a parecer un tanto fatuas, como un tanto, si tú quieres, hasta media tontas, ¿no? Muchas personas atrás de una bola de piel, ¿no? Yo sé que en general el juego, la diversión es eso, ¿no? Pero yo te comentaba esta parte de, bueno, y de qué manera las personas que no, que trabajan, que tienen un trabajo en el que no hay un desgaste físico, tienen la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Si entrábamos en esta discusión en la que esta actividad pues, una actividad meramente de personas que no necesariamente son obreros. ¿Sí me escuchaste, Pablo? ¿Sí hay audio, Pablo? Creo que perdimos el audio, Pablo. ¿Contigo? ¿Será conmigo? ¿Ahí me escuchas, Abel? Ya, ahí ya quedó. No sé qué pasó, algún un problemita acá técnico, pero te escuché perfectamente lo que me comentabas. Ajá. Mira, los testimonios que nos hablan de cómo inició la práctica del fútbol en México, casi siempre inician con una frase clave, o por lo menos, a lo mejor a mí me gusta verlo así, pero te dicen casi siempre, el primer dato de un partido de fútbol jugado en México, en la República Mexicana, se llevó a cabo en tal lugar, entre tal y tal equipo, equipos formados por empresarios o por obreros, ¿sí? Reunidos para practicar el fútbol después de sus actividades laborales. Casi siempre te vas a entrar con después de sus actividades laborales. Entonces, eso me da a entender que tú sabes que las jornadas de trabajo estiladas por los europeos, pues no eran jornadas como solemos verlas en México, ¿no? Es decir, de que entras a trabajar a las 8 de la mañana, tienes una hora para comer, regularmente a las 2 de la tarde, y después regresas a hacer una jornada de cierre, ¿no? De las 3 de la tarde a las 6, 7 de la noche. Creo que las jornadas estiladas por los europeos eran un poco distintas, sí, en donde se trabajaba toda la mañana y sencillamente se salía ya tal vez poco después de las 4 de la tarde y ya no se regresaba a trabajar.
Entonces, esos espacios vespertinos eran los que se aprovechaban para la práctica del fútbol. De ahí, ¿vas a comentar algo? No, bueno, te iba a preguntar No. entonces cómo se adapta en el caso de México, ¿no? ¿Cuáles, o sea, según los Ok, testimonios que has ubicado? Y en el caso del Bajío estaría padrísimo porque de ahí podríamos empezar a platicar del fútbol amateur, ¿no? O sea, a diferenciar bueno, el fútbol amateur y ver cómo se fue profesionalizando. sí, bueno, eh, mira, yo no, a mí no me gusta entrar en la polémica de ver o de asegurar cuál fue la cuna del fútbol en México, ¿no? Entonces ya hablamos de que Orizaba se lo adjudica, Real del Monte se lo adjudica, y también este Jalapa. dato que rescaté de Catepec habla de que uno de los primeros juegos enfrentó a combinados, pero ambos eran extranjeros. Eh, Incluso aquí tengo el nombre, que eran el Person Wanderers y el San Cristóbal Swift. Entonces, ¿cómo se fue dando esta evolución? De pronto, yo creo que la explicación es muy sencilla, Abel. Yo me imagino que pues los ingleses se aburrían de enfrentarse de manera constante entre ellos, ¿no? Entonces, ellos también son los artífices de que se comiencen a crear los primeros clubes obreros, ¿no? Así es. Entonces, ya cuando vemos este dato de que se juega fútbol en Real del Monte o en Orizaba, ya sabemos que sí hay equipos ingleses, pero también vemos que ya hay 2 o 3 equipos conformados por obreros. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que fue la necesidad de tener como eh, rivalidades diversas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, vamos a concentrarnos en la idea de cómo se da esta evolución a ser un deporte de masas, un deporte popular, de un deporte que es un fenómeno social y que difícilmente tiene el alcance de, de otras actividades lúdicas, ¿no? Si por ejemplo, el ejemplo del béisbol, sabemos que el béisbol tiene cierto arraigo en regiones muy específicas, ¿no? Si quieres hablar, por ejemplo, del rugby, que tiene sus orígenes compartidos en el fútbol, también tiene regiones muy específicas en donde se practica. Y Uh-huh. así podemos mencionar varios deportes. No sucede lo mismo con el fútbol. Eh, Quiero creer que esas rivalidades que los equipos extranjeros eh, en América, en este caso, eh, crearon o fueron artífices, se dieron cuenta que de pronto los estaban superando, y de ahí pues surgieron, digamos, las primeras rivalidades eh, deportivas en torno al fútbol, y tenían que ver con una cuestión de clase, tenían que ver con Claro. que se tenía que demostrar que el equipo de los ricos, el equipo mejor equipado, el equipo con los mejores futbolistas, pues era mejor que el equipo que representaba al sector obrero, ¿no? Entonces, yo de ahí me agarro mucho para contraargumentar esta idea de que el fútbol y la política no se pueden mezclar, ¿no? Eh, Creo que toda la historia del fútbol es una historia este, sin caer en, sin caer en
dogmatismos marxistas, digamos, pues es una historia de la lucha de clases. Bueno, y entonces, platícanos, el Bajío, man, o sea, ya estamos hablando de México, ¿no? Más o menos ya, si vemos la televisión, nos van a poder decir quiénes son los primeros clubes y los empezamos a ver por ahí. Pero si entramos en el Bajío, tú hablabas la semana pasada de un primer equipo en el estado de Guanajuato, Pablo. Sí, saco el comercial. Salud. Salud. En varias pláticas que yo he tenido con personas que tienen esta misma afición por la investigación histórica del fútbol, siempre hemos coincidido en que, nos guste o no a los de León, la cuna del fútbol en el estado de Guanajuato es Irapuato. Las primeras informaciones, los primeros datos que se tienen de la práctica del fútbol en el estado están en la ciudad de Irapuato, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la primera década del siglo XX ya se estaba jugando fútbol en Irapuato, ¿no? Los equipos que te puedo yo mencionar de Irapuato, pues el Mutualista, el equipo Mutualista de Irapuato, que al parecer se funda por un grupo de migrantes españoles y también por algunas personas que llegan de la Ciudad de México. Si no me equivoco, una de ellas es el señor Diego Mosquera, que posteriormente también va a tener que ver con el fútbol de la ciudad de León. Aquí hay una cuestión importante. Se empieza a desarrollar el fútbol en la ciudad de Guanajuato y de pronto pues nos encontramos con que estalla la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que una tarea pendiente para los historiadores del fútbol es tratar de clarificar qué sucede con el fútbol durante el periodo revolucionario, ¿no? Y ya de manera particular, o sea, qué sucede con el fútbol en Guanajuato durante el periodo revolucionario. Te refieres al Estado, ¿verdad? A la entidad. Sí. A todo el Estado. Al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que por datos, yo estoy viendo aquí que está siguiendo la transmisión el doctor César Federico Macías. Sí, pues por eso te veo tan serio, el maestro está ahí, a ver si no te da un coscorrón vía virtual. Exacto. Entonces, pues, mis saludos, Dulce, estimado. Dulce Vázquez, saludo a Dulce saludos, Vázquez. Y mis respetos. Doctor. Pero fíjate que yo recojo varios datos, porque hay que decirlo, que las investigaciones de corte académico, de historia como ciencia, que se han hecho en torno al fútbol en el estado, pues de las pocas serias, pues son no lo digo porque esté siguiendo la transmisión, pero son del doctor César Federico. Existen muchas otras obras, pero que no cuidan como este rigor histórico, sí, o incluso el rigor académico y el rigor que te pueden dar las fuentes, ¿no? Recurren mucho al anecdotismo y casi nunca se comprueba un dato. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que yo recojo algunos datos de los textos del doctor César, en donde
donde habla de que efectivamente a principios del siglo XX en Irapuato ya se practicaba el fútbol, y curiosamente también uno de los primeros equipos en el estado en torno al fútbol surge o tiene origen en la ciudad de Guanajuato capital. Curioso este dato porque todos sabemos que Guanajuato capital no se caracteriza por tener un arraigo hacia el fútbol asociación, ¿no? Sabemos que su arraigo es hacia el béisbol, pero entonces los primeros encuentros documentados entre equipos de fútbol de diferentes ciudades, pues se da entre un equipo de Irapuato y el equipo que había surgido en estas primeras décadas del siglo XX en la ciudad de Guanajuato capital, y que correspondía a un club denominado Club Guanajuato. Me imagino que era un club social al estilo en el que los socios tienen una participación, una serie de acciones, y bueno, tal vez también una serie de beneficios al estilo mutualista o cooperativista. Tenían un equipo de béisbol denominado Club Guanajuato Béisbol Club, y tenían un equipo de fútbol denominado Club Guanajuato Fútbol Club. Entonces, uno de los primeros datos es que se enfrenta el equipo de Irapuato frente a Club Guanajuato. Bueno, ya pasada la época revolucionaria, vamos a encontrar los primeros enfrentamientos entre equipos de León y de Irapuato, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí está el origen de la rivalidad futbolera. Yo creo que tiene que ver con que uno de los personajes que se encargaron de difundir el fútbol en Irapuato posteriormente tuvo que ver con la difusión del fútbol en León, y tuvo que ver con que se diera el primer encuentro entre un leonés y un equipo irapuatense. Entonces, a lo mejor aquí está el origen de esa rivalidad, ¿no crees, mi estimado Abel? Sí, mira, en ese sentido, a mí me parece que da muchísimo para más esta cuestión en la que hablas de que sean precisamente dos ciudades, bueno, como con ciertas similitudes y con grandes diferencias con respecto a la ciudad capital, que es Guanajuato, y me parece que en ese sentido la ciudad capital reúne otras características en ese momento de principios del siglo XX, donde está recibiendo una reinversión económica en las minas, un regreso una reinserción de ingleses que están trabajando en las minas, que están trayendo nueva tecnología a las minas y están reactivando la economía de Guanajuato, la economía minera en Guanajuato, que seguramente nos permitió ver lo mismo que estaba pasando en Real del Monte, lo mismo que estaba pasando en Pachuca. En alguna medida debió vivirlo así Guanajuato, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Según mi punto de vista, pues seguramente con Irapuato y con León, bueno, pues que son ciudades que en su economía son agroindustriales, ¿no? Que tienen una dinámica poblacional distinta, los centros urbanos son también distintos, son distintos conglomerados. Guanajuato capital, si bien va a reunir grupos de mineros, me parece que los llanos que se pueden disfrutar están más accesibles para las ciudades tanto de León como de Irapuato, y en el caso de Guanajuato capital no tanto, ¿no? O sea, encontrar este espacio donde se van a permitir jugar a la pelota, jugar al fútbol, pues en Guanajuato por lo menos estos espacios no van a ser tan accesibles, no tan cercanos, ¿no? Y bueno, me parece, lo que comentas, me parece muy sensato en torno a cómo se va a vivir estas dinámicas. La dinámica comercial también en León y en Guanajuato va a ser muy distinta a la que se vive en Guanajuato capital, en León y en Irapuato, perdón, va a ser muy distinta a lo que se vive en Guanajuato capital, y me parece muy, muy claro.
Pablo, el nombre de la persona que dices que es fundamental para entender estos inicios del fútbol en estas dos ciudades. Es Diego Mosquera. Diego Mosquera. Mira, si escarbamos un poquito en los datos en las hemerotecas o en los archivos, vamos a encontrar este nombre de Diego Mosquera. Al parecer tuvo que ver en la fundación del equipo mutualista de Irapuato. Se sabe que es un personaje que llega de la Ciudad de México. Tendría que corroborar el dato, porque fíjate que hoy por la mañana estuve tratando de ubicar un fragmento de un texto que leí en donde se refería que Diego Mosquera había llegado a Guanajuato, al estado, huyendo de algún problema que tuvo en la Ciudad de México. Se habla también de que era muy bueno en la práctica del fútbol. Posteriormente, se viene a vivir a la ciudad de León, y es aquí donde también empieza a practicar el fútbol, y tiene que ver con la fundación de lo que sabemos es el primer equipo que existe en la ciudad, que es el León Atlético. ¿Perdón? Te preguntaba el nombre, Pablo. Ajá. León Atlético. ¿En qué año, Pablo? En el año de... A ver, me agarraste en curva, Abel. Ándele, bueno. Entre el año de 1924 y 1925 tenemos los primeros datos de el León Atlético ya jugando en una liga formalmente, digamos, más o menos establecida, ¿no? Porque la formalidad de una liga de fútbol en México, perdón, en León, la vamos a tener en 1927. Mira, se sabe que el primer encuentro entre un club irapuatense y leonés, por lo menos en la ciudad de León, se dio en el marco de un aniversario de la ciudad. En el 20 de enero de 1922 se enfrenta el León Atlético contra el Club Irapuato. ¿Y quién ganó, Pablo? ¿Quién ganó? Híjole, bueno. No, ese dato te lo voy a deber. Lo voy a deber. A lo mejor sí lo tengo, pero pues no quiero confirmar la supremacía leonesa. No. Te van a echar encima, Pablo. Ahí está Dulce. No es cierto. A mí se me hace que también está aquí viéndonos el doctor Omar Montoya, Se te va a echar encima. No. Yo con Omar, mis respetos para Omar, para todos. Pero bueno, es broma y es como parte de folclor, ¿no? Pero sí. Bueno, que también nos ha traído pues momentos agridulces. Pero bueno, a ver, no nos desviemos. La verdad que el dato, sí debe estar el dato, pero de quién ganó, no lo tengo, te los debo para la próxima. Pero bueno, es en el año de 1920, en el 20 de enero, y se juega en un campo que existía en donde actualmente hoy es el Parque Hidalgo, acá en León, Guanajuato. O sea, se habla de que incluso ya cuando el León Atlético se conforma formalmente como un club, también establecen su espacio para la práctica del fútbol de manera formal ahí mismo en esta cancha del Parque Hidalgo. Hay algunos datos que la mencionan como el campo azteca, a corroborar esta información. Pero bueno, durante mucho tiempo se practicó el fútbol aquí en esta parte, ¿no?
Mira, yo creo que valdría la pena que leyéramos algunos de los comentarios y luego le seguimos. ¿Cómo ves, Abel? Va, bien, bien, bien. Porque fíjate que Para Dulce atender, ajá. nos está dando bastantes datos, ¿no? Por ejemplo, el primero que nos comparte dice, en 1911 se creó el primer equipo en Irapuato y luego, completando este comentario, dice, el equipo es el Real Club Deportivo, que después se conformó Mutualista, que ya habíamos comentado. Así es. Luego también nos comenta Pillo 10. ¿Dónde puedo corroborar esta información? Bueno, mi estimado Pillo, pues hay varias fuentes. Te invito a que googlees la obra del doctor César Federico, que ya habíamos aquí comentado, pero bueno, también hay algunos compilados de la historia de León. Por ahí hay uno que se llama León, 5 siglos de historia, en donde abordan diversos temas de la ciudad y diversas épocas, y hay una parte que dedican al fútbol. Tenemos también pues las historias del Club León de Carlos Márquez, siempre mencionado, obras que hablan específicamente del fútbol en la ciudad, se me fue el nombre, pero es un personaje de apellido Chucuriel, pero bueno, si quieres a un poquito más, con todo gusto mándame un mensaje y te comparto las obras precisas que yo he consultado, ¿no? Que debe haber más. Te dice Dulce, Diego Mosqueda jugó en el primer equipo de Irapuato, así es, en el primer equipo de Irapuato y en el primer equipo de León. Entonces, ahí tenemos historia compartida, ¿no? A pesar de toda la rivalidad. Dice que exactamente en 1922, me imagino que se refiere al año en el que se jugó el primer partido entre un equipo irapuatense y un equipo leonés. Y aquí ya te está comentando que ganó el Irapuato. Yo quería evitar ese dato. Es que me parece que Dulce se siente más de Irapuato que guanajuatense, ¿no? No, bueno, ya no. No, un saludo a Dulce Vázquez, que es también toda una eminencia en cuestiones de investigación histórica. La verdad es que este tipo de datos precisamente ya ha estado compartiéndolo en Facebook. Quien tenga oportunidad, la maestra, bueno, Dulce Vázquez es una historiadora guanajuatense también ahí ya con toda una trayectoria, ¿no? La verdad es muy respetable todos estos comentarios que nos hace la maestra Dulce Vázquez Mendiola. Un saludo, Dulce. Y bueno, ¿qué otra cosa, Abel? Bueno, habrá que hablar ya de los equipos profesionales en León. Fíjate que precisamente nos estaba siguiendo también Pepe Romero y me preguntaba vía acá WhatsApp que fíjate que el equipo, hay una historia trágica de un equipo San Miguel que lo traigo a cuenta por varias cosas, ¿no? Lo voy a comentar y ya si quieres ahorita lo ampliamos pensando que es la historia de la ciudad de la que somos originarios los dos. El equipo San Miguel que va a tener un accidente, viajaban creo que rumbo a Dolores Hidalgo, ciudad donde Dolores Hidalgo, así es. Y curiosamente, la persona que va a ser el agente del Ministerio Público que le va a tocar que le va a tocar llevar el seguimiento administrativo legal de este accidente, es un historiador guanajuatense, Silauita, el maestro doctor Isauro Ronda, ya fallecido por ahí hace unos años. Y la otra cosa también un poco anecdótica, pues es que Pablo, bueno, para quienes no sepan, Pablo Montes es originario del antiguo barrio de San Miguel.
el maestro José Romero me comentaba, bueno, ¿qué nos pueden platicar en torno a este equipo de San Miguel, toda esta trayectoria que se va a ver en alguna medida truncada por ahí en la década de los 50? Sí, mira, yo creo que vale la pena que hagamos mención, antes de llegar al tema específico que me estás preguntando, que Ajá, hagamos un poquito mención de cómo se desarrolla, de manera muy breve, cómo se desarrolla y cómo evoluciona y cómo llega la práctica del fútbol a los diferentes barrios. bien. Porque creo que es importante que toquemos el tema de la familia Losornio, del señor Losornio, Okay. de cómo se dan, de cómo surgen, además del, del León Atlético, los otros equipos en la década de los 20 del siglo pasado, y Bien. luego llegar a estos equipos ya muy característicos de los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Bueno, Mira, para llegar a esto, yo creo que una de las décadas, o la década más importante en cuanto al desarrollo del fútbol en León, sí es la década de 1920, ¿sí? Porque bueno, aquí tenemos el registro de lo que ya mencionábamos, este primer enfrentamiento entre equipos leoneses y irapuatenses, surgimiento de León Atlético, ya a finales de esta década, pues el surgimiento del Unión de Curtidores. Pero bueno, podemos hablar de los clubes que surgen en esta década, como el Industrial de los 13, que ahí habría que ver por qué el señor Diego Mosquera abandona el León Atlético y funda el Industrial de los 13, que precisamente yo me atrevería a decir que es el primer equipo con una identidad barrial en la ciudad. El Industrial de los 13 fue originario del barrio Santiago. mm, Eh, entonces, digamos, si queremos como, esto a lo mejor va a sonar un poquito forzado, ¿no? Pero si queremos como ubicar un primer clásico fulero entre, entre equipos de la ciudad, pues yo creo que ese clásico, un primer clásico, es el León Atlético contra el Industrial de los 13, ¿no? mm, Entonces aquí ya tenemos un personaje clave, ¿no? El señor Diego Mosquera, que ya lo mencionamos en el dato de Irapuato, como fundador en el León Atlético y ahora en el Industrial. Yo creo que esa necesidad de encontrar rivalidades y esa atracción y esa facilidad que daba el fútbol para practicarse, ya hace rato lo decíamos, solo requerías una pelota, un espacio abierto, a diferencia de deportes como el fútbol, perdón, como el béisbol, que a lo mejor muchos no podían darse el lujo de comprarse el equipo necesario para practicarlo. Entonces, favorece el que estén surgiendo varios equipos en esta década. Entonces, mm. ya mencionamos a estos dos, pero también surge el Hidalgo, surge el equipo de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, que de hecho es Ajá, fundada por un párroco. Surge el equipo Iturbide, surge el México, surge el Nacional, surge el Obrero, y estos equipos son los primeros que en el año de 1927 participan en la primera liga de fútbol leonesa, ¿no? De a poco, pasada ya la década del 20, en la década de los 30, pues el fútbol empieza a acaparar atenciones, ¿no? Y ya también por ahí empezamos a encontrar datos de que no solo se estaba practicando ya en las inmediaciones de lo que hoy es el Parque Hidalgo, también sabemos. te voy a interrumpir, Pablo. Dime, Nada más, no sé, pensando en que sí, son solo ideas, te lo comento. Seguramente este equipo Hidalgo
Fíjate que había dos mutuales llamadas, una Mutual Hidalgo y otra Mutual Iturbide, ¿no? Y en el caso del equipo de la Acción Católica Juvenil Mexicana, es otra asociación civil que tiene este tipo de intereses de aglutinar personas con una misma identidad, ¿no? Claro. Yo creo que es muy acertado tu comentario, Abel, porque como lo manejábamos en la transmisión anterior, había esta necesidad de que la gente se agrupara en torno a coincidencias, ¿no? Y una de las coincidencias, pues, eran las actividades laborales o Una actividades cuestión gremial. sociales, actividades religiosas, ¿no? Y todos estos clubes, la mayoría tienen que ver con actividades laborales, de gremios, pero también tienen que ver con que surgen a partir de grupos sociales y de grupos religiosos, como el caso de la Acción Católica. A veces se quiere ver estos nombres o estos datos como si no tuvieran relación uno con otro, pero hay que saber que, Okay. que el equipo de la Acción Católica después tiene que ver en que se haya creado el Club San Sebastián, que también es uno de los más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Entonces, no hay que verlo de manera separada. O sea, todo y cada uno de estos datos que estamos compartiendo el día de hoy, que son una invitación abierta a la investigación, Claro. tienen que ver uno con otro, ¿sí? Y bueno, si quieres ya nos vamos acercando a lo que me Sí, comentabas claro. Ajá. del, de, del Club San Miguel. Bueno, de pronto empezamos a tener que, empieza a tener un arraigo bien fuerte el fútbol ya barrial, ¿no? Ya fuera de la, sí, o sea, no fuera de la situación gremial, ya la idea de tener un, un equipo en tu barrio que pues fomentaba pues por ejemplo esta rivalidad que todavía existe entre el barrio de San Miguel y el barrio del Cuecillo, ¿no? Que seguramente el equipo Eh, de la Acción Católica tenía su base en el Cuecillo. Bueno, pensando en que la Acción Católica tenía sus oficinas en el Cuecillo, ahí pues en lo que ahora conocemos como la esquina de la Palanca. Fíjate que sí tengo el dato, Abel, pero ahorita ya no lo traigo de memoria, Ya. pero sí traigo el dato de dónde estaba exactamente ubicada la, digamos, el centro de operaciones de la Acción Católica. En, Pues es la héroe de la pero mira, independencia, Pablo. habría que corroborarlo, no estoy seguro, Abel, Ah, ok. no estoy seguro. Pero bueno, tiene mucho que ver la presencia de religiosos también en la huella deportiva de la ciudad. El señor Losornio tenía, tenía un interés muy importante por promover la práctica del deporte en toda la ciudad. Entonces, tú sabes que él fue por iniciativa de él para favorecer de alguna manera la práctica deportiva en sus hijos y en las personas que trabajaban para él en sus diferentes negocios, es que establece los campos que se van a conocer como el Estadio Patria, ¿no? Pero también tiene que ver, a ver si tú me ayudas a corroborar, a clarificar este dato, con que donara algunos terrenos para la práctica deportiva en la zona del Cuecillo, en un campo que se le denominó el Sausal o el Sausalillo. Desconozco su ubicación. Ahora sí que si habláramos de San Miguel, te daría santo y seña, ¿no? Pero,
pero no sé exactamente dónde se ubicarían esos espacios. Entonces se los dona a, a los curas pues que tenían presencia en el barrio del Cuecillo, pues para que ahí se practicara pues bueno, deporte, ¿no? Y que posteriormente se convertiría hasta donde sé en un campo específicamente para el fútbol. Bueno, digamos, esta maduración del fútbol lleva a que exista en el Cuecillo un equipo de fútbol que posteriormente iba a tener una rivalidad muy fuerte con el equipo de San Miguel. El equipo de San Miguel trae una trayectoria que podemos rastrear desde los años 50, ¿sí? Pero empieza a tener como un impacto fuerte en la ciudad en los años 60. Estamos hablando de que las ligas locales ya habían tenido una evolución necesaria de salir del espacio de la localía, ¿no? Del municipio. Entonces empezamos a ver que hay ligas regionales y una de esas ligas era la liga del centro, la liga de la zona, perdón, la liga de la zona centro, en donde ya se enfrentaban equipos de León, de Dolores, San Miguel de Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde se da uno de los episodios que yo puedo decir que a pesar de que obviamente a mí no me tocó, recuerdo mucho las conmemoraciones que se hacían en el barrio en torno a este acontecimiento. En el año de 1965, el equipo del barrio de San Miguel iba a pagar la visita a un equipo de Dolores de un nombre específico que también ahorita no traigo en la memoria. Era el Carta Blanca, ahora que tanta falta nos hace el Carta. Sí, por eso te acuerdas. Entonces, era un domingo por la mañana cuando parten muy temprano del barrio de San Miguel. Por ahí en la crónica dicen que pararon en Valenciana a comerse unas tortas, y cuando continuaron el viaje, por ahí el autobús, el camión, bueno, no era autobús, era un camión de la línea Centro Estación, estos famosos de la Ruta 11, que ya no existen. Y muy emblemáticos del barrio de San Miguel. Claro, ¿no? Claro. Sufre por ahí alguna falla mecánica y tienen un terrible accidente en la carretera a Dolores, Guanajuato, Dolores, ¿no? Muy cercano de donde tuvimos el gusto de estudiar, Pablo. Efectivamente, muy cercano de ahí de la sede de Valenciana. Fíjate que siempre he tenido esta curiosidad de ubicar el lugar específico, pero no lo he logrado. Lo voy a tener ahí como una asignatura pendiente. Debemos ir a caminar esos espacios, Pablo, yo creo también. Claro, mira, entonces, por aquí tengo el dato de cuántos fallecieron. Dice, el alcance trajo como consecuencia el fallecimiento inmediato de 5 jugadores. Así también perdieron la vida familiares de los jugadores y compañeros de la porra, para un total de 19 y 22 heridos. 19 fallecidos y 22 heridos. ¿Por qué te comento que yo lo tengo muy marcado? Porque cada que se llegaba a esta fecha, se hace una misa conmemorativa ahí en el templo del barrio de San Miguel, y se reunían los
los exjugadores que habían pertenecido a este equipo. Y si uno es un poquito observador y si caminas por la calle Honda de San Miguel y si caminas por los pasillos del viejo mercado, vas a encontrarte con que hay varios locales de antaño en donde hay cuadros colgados que nos dan testimonio de lo que fue este equipo, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces se llega a magnimizar lo que pudo ser un equipo de fútbol o un jugador de fútbol. Entonces, cuando escuchas la anécdota en torno al equipo, pues te hablan de que era un equipazo, ¿no? Te hablan de que le estaba rompiendo en ese torneo, de que nadie les podía ganar, etcétera. Entonces eso genera como de alguna manera una leyenda, ¿no? Así es. Y bueno, pues es lo que te puedo compartir de esa anécdota suceso trágico, ¿sí? Por ahí hay más cosas, ¿no? Pero pues ahorita se me quedan muchas cosas en el tintero. El Curtidores, Pablo, platícanos del Curtidores y el Búfalo. Me preguntaba Francisco Lira, me decía, oye, ¿qué pasa entre el equipo de la Unión de Curtidores, que en algún momento va a tener un nombre vinculado a algo que dice que el Búfalo? ¿Qué será esto, Pablo? Mira, el Curtidores tiene sus orígenes en el año de 1928, ya con todo este auge de equipos amateurs en la ciudad, un grupo de entusiastas, obviamente todos vinculados al oficio de la curtiduría, pues decide fundar en el año de 1928 el Club Unión de Curtidores, y que aún hoy a la fecha yo creo que es uno de los más emblemáticos de la ciudad. El Unión tiene varios claroscuros en la historia del fútbol leonés. A partir de que surge la Unión de Curtidores, se habla de que dominó la liga local durante más de una década, poco más de una década, hasta que llega el equipo denominado Atlas, que también era un equipo amateur. ¿Leonés también? Y que ese equipo, sí, leonés, que de hecho fue una evolución del club de la ACJM, de la Acción Católica, se convierte en Atlas, y cuando surge el Atlas, en el año de 1940 o 41, no recuerdo el año exacto, es que le gana un campeonato a Curtidores y corta de tajo toda esa década exitosa para el club. Pero bueno, luego vienen los años 30, en donde el Unión, pues era, yo creo que el equipo más destacado de la ciudad, y luego nos encontramos con una situación que estaba ligada a un fenómeno que se estaba dando a nivel nacional, que eran los comités atléticos y deportivos, que estos comités se había ordenado desde el gobierno de la República que cada estado tuviera un comité atlético deportivo que se iba a encargar de fomentar la práctica del deporte, no solo del fútbol. Se empieza a tener una selección que se iba a enfrentar en un torneo regional, tipo las Olimpiadas regionales que tenemos hoy día. Entonces, esta selección se iba a denominar con el nombre
de los distintos estados de la República. La selección Guanajuato casi siempre iba a estar conformada por varios, la mayoría integrantes del Unión de Curtidores. El Unión de Curtidores llega así a la década de los 40, cuando también ya se estaba dando este paso de lo que conocemos como la época amateur del fútbol, que se da específicamente del año de principios del siglo XX hasta el año ya formalmente de 1943, cuando se funda la Primer Liga, ya tal y como la conocemos hoy, y por invitación para el segundo torneo oficial, ya federado, ya reglamentado, ya afiliado a la FIFA, se le hace la invitación para que un equipo de la ciudad de León pase a conformar la liga de fútbol mexicana. Entonces, esta selección Guanajuato, conformada primordialmente por equipos de la Unión de Curtidores, se convierte en el primer equipo profesional de la ciudad de León. ¿Sí? Aquí vamos a entrar en un tema polémico y no sé si ya me está extendiendo mucho, Abel. Pues nos damos 3 minutitos para no dejar de abordarlo, porque sí es importante, me parece, a dónde vas. Sí, bueno, aquí vamos a entrar en un tema polémico porque al parecer la idea de los dirigentes de la Unión es que el equipo jugara con el nombre de Unión de Curtidores. Se hace el registro en ese torneo de 1944, se hace el registro como Unión León, respetando un poco pues la influencia que le estaba dando la Unión de Curtidores, pero también dándole este calificativo de León, pues para generar como una identidad hacia toda la ciudad. La relación dura poco, ¿no? En el siguiente torneo, el Unión rompe toda relación y decide seguir su camino por su propia cuenta, ¿no? Entonces se deslinda y es así como surge el Club León, tal y como lo conocemos ahora, y el Unión de Curtidores, ¿sí? Que a la postre se va a convertir en el clásico de clásicos de la ciudad. ¿Por qué digo que la Unión tiene claroscuros en la historia del fútbol? Porque, bueno, creo que esta rivalidad y el hecho de que se haya deslindado de este primer club profesional, pues le favorece poco, ¿no? Porque no iba a tener, digamos, el mismo apoyo gubernamental, institucional, que iba a tener el Club León en los primeros años, y pues lo vamos a empezar a ver a partir de toda la década de los 40, de los 50, de los 60, etcétera, en las diferentes divisiones, ¿no?, que ha tenido el fútbol profesional en México. Y bueno, para no hacer el cuento largo, todos sabemos que el uniforme característico de la Unión de Curtidores, pues es esta camisola blanca con una franja azul marino que cruza el pecho. En uno de estos, de estas apariciones que tuvo la Unión en los torneos profesionales, si no me equivoco, es fue en la tercera división, alrededor de la década de los 80, mediados de los 80, 85, 86, se hace, pues, no sé si fue, ahí voy a tener que corroborar el dato, porque no sé si fue una cuestión de mercadotecnia o
una situación de generar por ahí una identidad con algún símbolo y se juega con el nombre de búfalos curtidores. Entonces, por ahí si nos metemos a ver algunas fotografías de la época, vamos a encontrar que el equipo deja la franja azul, tiene en el pecho, bueno, entre el pecho y la barriga, pues una cabeza de un búfalo, de un bisonte americano. Entonces juega durante todo ese torneo de la tercera división y logra ascender a segunda división, y con el ascenso pues dejan esta idea. Entonces fue una cosa de un torneo. Esta cuestión del búfalo curtidores fue un torneo lo que duró, ¿no? Posteriormente regresan a jugar a la segunda como Unión de Curtidores. Ya, quiere decir que entonces que lo vamos a vincular a una cuestión de patrocinio, seguramente. Fíjate que no estoy seguro, tengo que corroborar ese dato, pero yo creo que sí va por ahí el asunto, ¿eh? Bueno, Pablo, a lo mejor para cerrar, esta importancia, me hacía ruido hace todavía algunos años de más de una persona que yo considero que son mis maestros. Hablaban del fútbol como un agente generador de identidad para los habitantes de la ciudad. A mí me hacía un poco de ruido, me parecía algo un poco exagerado por los fenómenos que se dan en torno al fútbol. Yo tengo que confesarlo, ¿no? Los fenómenos que se dan en torno al fútbol luego me parecen a veces, ya en este momento, en esta época, pues a veces poco racionales, Pablo, y es algo con lo que hemos discutido más de 3-4 veces, ¿no? En tu punto de vista, a manera de cierre también, ¿cuál es la importancia del fenómeno del fútbol para los habitantes de la ciudad y quienes viven en esta ciudad? Quienes viven en la ciudad, ¿cómo lo viven ¿por qué es importante para un habitante de la ciudad en este momento? Ya, voy a tratar de ser breve, ¿no? Y también, obviamente, todo lo que aquí se diga es un punto de vista personal y también es debatible, ¿no? Y vuelvo a insistir en algo, que es una invitación abierta a la investigación. Claro. Porque pues aquí ninguno de nosotros trae la verdad sobre nada, ¿no? Así es. Yo creo que sí para mí sí son los equipos de fútbol, hablando no solo de la ciudad de León, sí son un factor de identidad para los países, para las ciudades, para las regiones, para sectores sociales, ¿sí? Y volviendo un poquito a lo que tratábamos al principio de esta transmisión, para mí sí es como una manifestación de esta lucha de clases, fútbol de alguna manera. ¿Por qué? Porque los equipos que tienen mayor arraigo en Inglaterra, en España, en México, tienen que ver con esta visión, ¿no? Si nos vamos a Inglaterra y nos vamos a Manchester, pues tenemos al equipo de los obreros, o por lo menos al que así se identificaba hasta hace unos años, el Manchester United, y tenemos el equipo de la élite de la ciudad. De la ciudad, es el Manchester City, ¿no? Entonces, eso nos da muestra de que de alguna manera se refuerzan incluso hasta los estereotipos sociales. Claro. Te puedo dar el ejemplo de España con el Real Madrid y con el Barcelona, pero aquí escala a una cuestión política, sociocultural. Exacto, ¿no? O sea, el Madrid vinculado a ciertos sectores
Ah, de la, dilo, de la Pablo, o sea, derecha, de la élite conservadora de España. exacto, ¿no? Incluso de la monarquía y el Barcelona vinculado a espacios independentistas, separatistas, culturalmente muy distintos a lo que se da en la región de Madrid, etcétera. Ujú. Y Y por bueno, otro lado, la competencia de las dos ciudades más importantes, ¿no? claro, Del país, claro. y podemos hablar de cosas hasta más graves como lo que sucedió en la antigua Yugoslavia con el Dinamo y el Estrella Roja, ¿no? Que de pronto se separa Yugoslavia y estos dos equipos quedan en países diferentes. No quiero entrar en ese detalle, pero ya llegando a México, pues es lo mismo, ¿no? América, por ejemplo, pues está vinculado a una élite. Esto no quiere decir que en el América no haya aficionados de sectores populares, ¿Qué pero, vas a decir, Pablo? Te pueden apedrear, ¿eh? En ese momento. pero si te fijas, el Deportivo Guadalajara está más vinculado a la parte popular, ¿no? Pues por lo menos en la teoría sí. En este Te voy a momento no. platicar. Bueno, en No, este no, no, momento como fenómeno socio, o sea, no, porque, bueno, perdón que te haya interrumpido, pero en este momento el difunto dueño de esta era una persona adinerada que hacía gala sí, de sí, todas sus groserías, claro, claro, ¿no? claro. Y parece que estos dos futbolistas que últimamente se pusieron un cubrebocas, pues están siguiendo Ah, toda bueno, una... No, pero bueno, al final, bueno, perdón que te haya interrumpido, nada más porque me pareció, pero sí, o sea, definitivamente son estereotipos que ponen, por ejemplo, a la América como un equipo de gente supuestamente adinerada y al Club Deportivo Guadalajara como un deportivo popular, ¿no? sí, bueno, es que yo creo que el fútbol, tal y como lo vemos ahora, para un análisis de este tipo, lo tenemos que visualizar ya desde otros ámbitos. Yo creo que queda en la historia como estas vinculaciones que le podemos hacer a X o Y equipo con ciertos sectores sociales. Te voy a platicar una anécdota bien rápido. En una plática que me arriesgué a hacer en la ciudad de Guanajuato sobre fútbol, yo tomaba este ejemplo de cómo algunos equipos se vinculaban a los sectores obreros y otros a las élites, y Uh -huh. cuando llegué al ejemplo de que el Club América pues tenía como esta identidad, ¿no? Incluso en algún momento de su historia se le llamó los millonarios, si no me equivoco. Claro. Eh, entonces, mi idea era hacer como esta comparativa, ¿no? Entre el América y el Deportivo Guadalajara, pero que se puede hacer con otros equipos. Pero por ahí hubo uno de los muchachos que estaba de espectador, se enojó, me quiso contraargumentar, y a lo mejor no me supe explicar, pero bueno, se enoja y se va. Entonces eso me habla, se va, se fue, entonces me habla como de las pasiones Claro. que te genera, ¿no? Entonces, que te genera, bueno, el fútbol como fenómeno social, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar ya para irnos acercando al tema del fútbol, de la identidad del fútbol en la ciudad, yo creo que en la ciudad sí el fútbol tiene que ver muchísimo con el arraigo y con la construcción de una identidad como leoneses. Tan es así, no sé si, bueno, tan es así que cuando se habla de un atractivo cultural, Para la ciudad. social para la ciudad, siempre se va a hablar de León, ¿no? Pero aquí vaya una invitación para todos los que son fanáticos del fútbol. Eh, el, la historia del fútbol en la ciudad no solo es el León. O sea, yo soy
un hincha acérrimo del León, ¿no? Por obligación y por tradición y por muchas cosas, yo soy panza verde, pero también hay que voltear a ver al Curtidores, hay que voltear a ver al San Sebastián, hay que voltear a ver a todos estos equipos que mencionamos hace rato y que nos van a ayudar a entender que el fútbol, ¿por qué el fútbol se convirtió en una parte importante de nuestra identidad como leoneses? Y también es una cuestión generacional, Abel, porque yo veo varios parteaguas en cuanto a cómo se vive la pasión del fútbol en la ciudad. Yo creo que los que nacimos en el siglo XX, en las últimas 2 décadas del siglo XX, tenemos muy presente ese campeonato de 1992, y ese campeonato nos forjó una forma de ver el fútbol, de vivirlo, de apasionarnos, y yo creo que los chicos que vivieron el ascenso y el bicampeonato reciente se están forjando una manera muy diferente de vivirlo, de apasionarse, y de identificarse con él. Entonces, ya nada más para cerrar, sí tiene mucho que ver, y hay varios testimonios, tanto en periódicos como en pequeños documentales que pueden encontrar en YouTube, y aquí lo voy a reforzar un poquito con una anécdota personal, pero solo pónganse a rememorar el fervor que existe en la ciudad cuando el equipo llega a una liguilla. Y conforme va avanzando en la eliminatoria, la ciudad está como en una efervescencia y en una actividad fuertísima, que yo me acuerdo que la primera vez que lo experimenté de manera racional fue en el año de 1997, ¿no? Cuando se pierde el subcampeonato contra el Cruz Azul. Yo me acuerdo cómo era ir a la escuela, hasta ibas a la escuela con unas ganas, durante toda esa liguilla, ¿no? Pero también me acuerdo mucho del día siguiente, de ese fatídico domingo. Y en serio, hasta la ciudad, desde mi punto de vista, era como una cosa gris, ¿no? Triste. No había como toda esa alegría, ¿no? No salía Don Juan de la tienda a gritarte porque te veía con la playera, ¿no? Arriba el León. No sé si me explique, ¿no? O sea, sí. Y entonces a lo que quería llegar es que en documentales y en periódicos te hablan de que incluso el desempeño de los obreros en las picas o en las fábricas tiene mucho que ver con cómo vaya el equipo. Y esto puede ser hasta tonto, ¿no? Puede sonar hasta banal, estúpido, pero entonces eso nos habla de que realmente hay un arraigo fuertísimo en torno a todo lo que suceda en cuanto al fútbol y al León en específico, Abel. Pues sí, parece que sí entra en estas ondas, en estos concéntricos de que significan las identidades, ¿no? Personalmente te puedo decir que no soy partidario del equipo, pero sí me da gusto. Y se nota en el ¿no? Yo recuerdo, así como lo recuerdo claramente, el año, no tengo el año, pero debió ser por ahí, o perdieron contra Indios, no es ayudar, pero aquellos años donde perdieron el ascenso contra Indios de Ciudad Juárez. Y recuerdo un luto en el que el luto se veía, había un silencio en toda la ciudad. Pero recorro 10 a trabajar
se notaba un se silencio, notaba había un un silencio, luto por lo que había por pasado. lo que había pasado. Sí, o sea, lo que te digo, ¿no? Que definitivamente creo que a nivel nacional se demerita mucho a los equipos que solo tienen identidad en una pequeña región, ¿no? En este caso el León. El León tiene una historia que muchos equipos en el país quisieran tenerla, ¿no? Yo no voy a llegar a esta discusión de si tiene que estar entre los grandes, 5 grandes o no, o sea, no. Creo que León se ha forjado una identidad bien propia y no tiene esa necesidad de, de ubicarse en esos peldaños, ¿no? Y ya para Bueno, ya, algún, despidiéndonos, ya nos hacemos encima. ya nada más para cerrar con esto cierro. Bien, Pablo. Yo creo que esos 10 años en la liga de ascenso, por lo menos a mí me obligaron a ver el fútbol de una manera bien distinta. Yo creo que mi mayor actividad como aficionado de fútbol ha sido en esos 10 años, ¿no? Quienes me llevaron al estadio por primera vez fueron mis hermanos mayores, y esto fue pues antes del descenso. Yo recuerdo que incluso toda esa liguilla del 97 la vivimos en el estadio, ¿no? Gracias a mis hermanos. Y luego, pues yo en ese entonces ya estaba en la secundaria y empecé yo a ir al estadio solo, y luego se viene el descenso y, fue una etapa que yo viví de manera muy cercana con el equipo y me obligó a ver el fútbol de una manera bien diferente. Ahora ya no voy tanto al estadio, pero cuando voy, pues me genera mucha nostalgia de ese entonces. Y, y y pues nada, o sea, creo que el caso mío es el caso de muchos, ¿no? Y, y nada, pues un saludo para todos y gracias por habernos escuchado. Y también un saludo para todos los que se acordaron que le iban a León a partir del 2012. Bueno, Pablo, pues vamos a este diálogo con su historia nos trae mucho tiempo que podemos estar eh, platicando, ¿no? Que en algún momento tú o yo, este espacio surgió a partir para vernos virtualmente. Y qué bueno que de alguna manera, muchos de nuestros amigos han abierto el espacio del Facebook para ver, para compartir esta discusión, para estar por ahí comentando. Yo los invito a que también por ahí que les puedan invitar, que les puedan invitar en toda la ciudad, en torno a cómo vive la ciudad, a cómo vive la pueblo, lo que nos une en principio. Sí, pues es, bueno, la intención tanto de Abel como mía es que pues sea un espacio abierto y que sea también un pretexto para aprender de la historia de la ciudad de León. Quiero hacer un comentario a título personal. Creo que habemos muchas personas que nos gusta la historia de la ciudad, pero pues la idea es compartir lo que se sabe, ¿no? Es compartir los datos, porque bueno, cuando aprendes algo de la calle en la que viviste toda
Pablo, te fuiste. Eh, Te fuiste poquito, Pablo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hablabas de la calle. Bueno, no sé qué tanto se hayan perdido las personas que nos están escuchando, pero hablabas de la calle, un poco de la cuestión identitaria, de cuánto nos vincula la historia de la ciudad. Sí, no, bueno, que cuando aprendes cosas, empiezas a ver tu realidad, lo que te rodea de una manera distinta, ¿no? Que a veces el hecho de que sepas el por qué se llama una calle de esa manera, por qué le denominaban de alguna manera una esquina de la ciudad, pues te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, pues hoy el pretexto fue el fútbol, pero pues por ahí tenemos la intención de seguir y sí, los invitamos a que pues nos comenten, nos sugieran temas, por ahí ya tenemos pensados algunos que nos van a servir de colchón para las siguientes. Y pues nada, de mi parte, pues muchas gracias. Esperemos no haberlos aburrido tanto y no haber dicho tanta burrada. Pero bueno. Si no las decimos, no estamos a gusto, Pablo. Exacto. Bueno, y pues nada. Pues muchísimas gracias a todos. A lo mejor nos llevamos como tarea hacer un poquito más breves ambos, Pablo. Me parece que tiene que ver con cuánto nos gusta el tema, que nos apasionamos con esto, que a esto nos dedicamos en alguna medida, le hemos dedicado nuestra vida. Pero lo llevamos de tarea a hacerlo más corto. Sale, pues sí, voy a tratar. Vamos, yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Más corto para ser más breve. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos y hasta la próxima. A la próxima. Y ahora sí.